para ignorar menos, un espacio literario dedicado para el análisis de las obras de personajes históricos y contemporáneos universales. Conduce Francisco Javier Arias. Bienvenidos a su podcast para ignorar menos. En este primer capítulo de la miniserie Nezahualcóyotl, les hago un pequeño análisis de los tlacuilos. También cuento y leo un texto acerca de estos personajes que son esenciales para conocer a nuestra figura principal. En el segundo, me daré a la tarea de hacer para ustedes una biografía corta del Tlatoani de Texcoco y les haré saber cuáles fueron sus principales y destacadas aportaciones. Además, presentaré un análisis de su poesía y concluiré con una lectura de 3 poemas de la autoría de este ilustre personaje. Espero que disfruten y sea de su agrado este espacio literario, pero sobre todo, deseo ayudar y contribuir al desarrollo de la curiosidad, el análisis y la búsqueda constante de una de las herramientas más importantes para mí, la lectura. Soy su amigo Francisco Javier Arias y espero deleitarlos durante su podcast. Comenzamos. La figura de Nezahualcóyotl es digna de respeto y admiración. No cabe duda que fue un gran gobernante acolhua. Sin embargo, para poder entender bien la figura de este Tlatoani, es necesario y vital comprender los códices prehispánicos y por ello es fundamental saber cuál fue la labor de los tlacuilos. Gracias a estos personajes, imaginamos y conocemos, o al menos nos aproximamos al modo de vida que se desarrolló en la época, ya que estos se encargaron de ilustrar los acontecimientos de relevancia que se desarrollaron en su civilización. Debido a la labor de los tlacuilos, sabemos cuáles fueron las costumbres, tradiciones, leyendas y un sinfín de actividades que nos permiten entender la manera de vivir de estas grandes culturas prehispánicas. Los tlacuilos podían ser tanto hombres como mujeres y estaban perfectamente educados en todos los rubros de interés de su época, por ejemplo, las matemáticas, la geografía, la política, el arte, la religión, la astronomía, entre otras actividades, y por supuesto se distinguían por tener y manejar un conocimiento profundo de su lenguaje, en el que destaca el náhuatl. También es importante tener en cuenta que debido a la colonización por parte de los españoles, diversos tlacuilos fueron evangelizados. Como resultado, diversos códices fueron ilustrados por medio de un pensamiento europeo católico y en consecuencia, la veracidad de estos quedó en un plano subjetivo. Entre los cronistas que se ocuparon de redactar e interpretar diversos códices destacan Fray Bernardino de Sahagún, Fray Bartolomé de las Casas y en el caso particular del Códice Xolotl, que es el que se utiliza con frecuencia para comprender y narrar la vida del gran Tlatoani Nezahualcóyotl, destacan Fray Juan de Torquemada y Fernando de Alba Iztlilxóchitl, quien fuera descendiente directo del gran Tlatoani acolhua. Es por eso que por medio de la lectura, el análisis, la comprensión y la consulta de diversas fuentes históricas, se puede llegar a desarrollar una idea más clara de los acontecimientos ilustrados por los admirables tlacuilos. A continuación, daré paso a la lectura del libro llamado Mi papá es un tlacuilo, de la escritora Sandra Siemens de origen argentino. Este libro fue escrito para niños en el año del 2012. La encargada de ilustrar el texto fue la mexicana Tania Juárez, y créanme, los dibujos son de verdad una obra de arte. Por ser para niños, el texto es fácil de entender, su narrativa exquisita y nostálgica. Cuando digo nostálgica, es porque la autora hace referencia a la presencia y los efectos que causaron los españoles. Como recomendación,
Sugiero que en caso de escuchar este podcast con algún ser querido de corta edad, lo acompañen a lo largo de este tiempo, ya que esa parte, refiriéndome a la llegada de los españoles, es y probablemente seguirá siendo demasiado polémica. Para algunos mexicanos es motivo de tristeza, pena y cierta melancolía por las grandes culturas prehispánicas que demostraron ser y que de alguna forma quisieran que siguieran existiendo, y para el otro bando, por llamarle así, agradecen a Hernán Cortés por haber colonizado los territorios y a sus grandes civilizaciones, ya que esto marcó el inicio de lo que hoy es México y su integración al mundo europeo. En fin, un tema complicado y por lo mismo, los invito a que compartan su punto de vista con los allegados. Estoy seguro que disfrutarán mucho de este escrito, y si en algún momento están planeando dar un regalo a algún ser querido, no lo duden y adquiéranlo. Sin temor a equivocarme, sé que tanto sus pequeños como ustedes mismos disfrutarán la perfecta integración del texto y las ilustraciones. Sin más por el momento, daremos inicio a la lectura. Esto es su podcast Para Ignorar Menos. Mi papá es un tlacuilo. Para mí, el oficio de mi papá es el más lindo del mundo, porque los tlacuilos pintan palabras. Él me enseña lo que sabe, porque cuando yo sea grande, también seré un tlacuilo. Abro las orejas como se abre la mañana para descubrir los sonidos nuevos, y hago tanta fuerza para mirar cada movimiento del cuerpo de mi padre que por la noche me duelen los ojos. Las palabras vuelan por el aire, son mariposas transparentes. Hay que estar muy atento cuando te pasan cerca. Y hay que saber mucho, como sabe mi padre, para poder atraparlas y escuchar lo que dicen. Solo así un tlacuilo podrá pintar esas palabras en los libros sagrados. Nosotros, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis abuelos, todos nosotros somos mixtecas. Tenemos muchos dioses. Algunos son buenos y otros temibles. El dios más importante es el dios de la lluvia. Nosotros, los mixtecas, tenemos 2 piernas y 2 brazos, y una nariz y 2 orejas y 2 ojos, y 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Somos muy parecidos a la otra gente que vive más allá de la selva. Yo sé, porque lo escuché de los ancianos de mi pueblo, que hay gente que cuenta el tiempo de otra manera. Nosotros lo contamos así. Un año tiene 18 meses. Un mes tiene 20 días. Los días se llaman lagarto, viento, serpiente, venado, conejo, agua, perro y así. Ayer fue conejo y mi padre estuvo todo el día pintando unas palabras muy hermosas en el libro que está escribiendo. Amoxtli. A los libros nosotros les decimos Amoxtli. Hoy mi padre se levantó con el sol y fue a despertarme. Yo lo acompaño todos los días mientras escribe pintando. Así aprendo. Antes de empezar el trabajo, mi padre y yo compartimos un tazón de chocolate con miel. Yo soy el encargado de traer sus pinceles y sus tintas rojas y negras. Son muy importantes la tinta roja y la tinta negra. A mi padre se las dio mi abuelo. Algún día, cuando yo sea un tlacuilo, la tinta roja y la tinta negra serán para mí. No sé qué forma tendrán los libros en otros lugares, pero si los ancianos dicen que la gente que vive más allá de la selva es parecida a nosotros, que tienen 2 piernas y 2 brazos, tal vez sus libros sean como los nuestros. Nuestros libros son largas tiras de papel, de amate o de piel de venado, y cuando ya están listos se pliegan así, como una oruga.
Antes de empezar a aprender el oficio del tlacuilo, tuve que aprender cómo se hace el papel de amate. Un buen tlacuilo tiene que saber elegir el amate donde va a pintar. Dice siempre mi padre. Dice que el papel de amate es importante porque ahí es donde duermen las palabras. Si el papel es malo, las palabras se irán borrando. Si es bueno, tendrán un sueño largo y dulce. Mi abuela me enseñó cómo se hace. Primero se hierven las cortezas del árbol de amate en agua con ceniza. Se enjuagan y se extienden sobre una tabla. Después viene la parte que más me gusta. Hay que golpearlas con una piedra hasta que quedan láminas finitas y se dejan secar al sol. Yo me doy cuenta de cuando están listas porque se vuelven del color de la miel. El día de hoy se llama agua. Hoy, muy temprano han venido los sacerdotes y los sabios que saben leer el cielo. Vinieron a hablar con mi padre, porque el libro que está pintando habla de estrellas y de lunas y de soles. Le cuentan lo que han leído en el cielo para que mi padre lo pinte en su libro. Me permiten escuchar porque algún día seré yo quien tenga que pintar lo que dice el cielo, pero por ahora no entiendo nada de lo que hablan. Le cuentan a mi padre cuando la luna cubrirá al sol y el cielo quedará oscuro, y le cuentan también cómo y por qué la primera estrella de la tarde cambia de lugar. Escucho en silencio porque sé que es muy importante lo que dicen los sabios. Eso que leen en el cielo nos permite saber cuándo plantar el maíz o cuánto tiempo durarán las lluvias y muchas cosas más. Cuando los sabios y los sacerdotes se van, mi padre se queda en silencio, sentado sobre sus talones con los ojos cerrados. Yo sé qué es lo que está haciendo, me lo ha explicado muchas veces. Está llevando las palabras que hablaron los sabios hasta lo más hondo de su corazón. Es un viaje difícil, tienen que ir llevándolas juntas, como van las hormigas, sin que se pierda ninguna. Después, cuando pinte las palabras en el libro, serán palabras salidas de su corazón. Así, los tlacuilos se aseguran de no equivocarse. Si salen del corazón, serán palabras verdaderas. Dice mi padre que lo que está escrito en los libros es nuestro tesoro, que las palabras que él escribe también suenan, pero que cuando él las escribe, les adormece el sonido. Dice que cuando, muchos años más adelante, otros tlacuilos lean en voz alta los libros que él escribió, esos sonidos se despertarán y le hablarán a la gente. Le contarán todo lo que nosotros sabemos ahora. Dice que esa es la única manera de que los que vengan después sepan cómo hemos sido, y que eso es muy importante. Ser tlacuilo no es nada fácil. Muchas veces no comprendo las cosas que me dice mi padre, pero ahora me parece que sé qué quiere decirme. Hay una historia que escribió un tlacuilo mucho antes que mi padre. A mí me encanta escucharla. Cuenta la historia de un gran guerrero que se llamó Garra de Jaguar. Él peleó contra todos y los fue venciendo. Era valiente y feroz. Sus enemigos temblaban de solo mirarlo. Yo no había nacido cuando Garra de Jaguar hacía la guerra por estos mismos lugares. Si un tlacuilo no hubiera pintado sus aventuras, yo no hubiera sabido nada de él. Por eso dice mi padre que los libros son nuestro tesoro. Hoy, que es agua, después de que se fueron los sabios, mi padre se pasó todo el día en silencio, alejado del lugar donde pinta palabras en el largo papel de amate. Yo no lo interrumpí ni una sola vez. Me senté en un rincón con mi pincel y mis pinturas y practiqué en una piel de venado. Dibujé 5 luciérnagas y un colibrí. Huitzilín, le decimos nosotros, de plumas verdes y azules,
quedaron lindos. Pero yo todavía no soy un verdadero tlacuilo. Mis dibujos no saben hablar como los que pinta mi padre. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de las montañas, junté los pinceles y las tintas. Vuelvo a mi casa y mi madre me espera con tortilla y calabaza. Como y me voy a dormir. Mañana será perro. Estoy seguro de que será un gran día porque mi padre pintará todas las palabras que tiene en el corazón. A mitad de la noche me despierto asustado, llorando. Tuve una pesadilla horrible. Soñé que unos hombres blancos venían en barcos desde más allá del mar. Eran parecidos a nosotros porque tenían 2 piernas y 2 brazos y 2 ojos y una boca. Pero también eran diferentes porque no entendían nuestro mundo, no les gustaba, mataban todo lo que tenía vida y destruían todo lo que encontraban. Soñé que esos hombres, parecidos a nosotros, gritaban que lo que estaba escrito en nuestros libros era obra del mal. Encendían enormes fuegos y quemaban todos los libros que los tlacuilos habían pintado. Por suerte fue un sueño. Me levanto y me asomo a través de la ventana. Respiro hondo el aire fresco de la noche. En el cielo están las mismas estrellas que mi padre pinta en el papel de amate. Todo está en orden. Vuelvo a acostarme y de poco a poco me quedo dormido otra vez. La pesadilla regresa. El libro que mi padre ha pintado, lleno de colores, plegado como una oruga, no estaba en el fuego. Se había salvado, viajaba por el mar, lejos. Las palabras estaban muertas porque no había tlacuilos que supieran leerlas en voz alta para devolverles el sonido. Y luego el libro era escondido y más tarde lo vendían y lo volvían a vender. Y pasaba de mano en mano hasta quedar perdido en medio de otros libros diferentes a los nuestros. Me despierto temblando. No vuelvo a dormir porque no quiero soñar de nuevo. Me quedo asomado hacia la ventana. Las estrellas siguen en el cielo azul oscuro y dentro de un rato, con la luz del amanecer, se irán borrando. Todo está bien. Hoy ya es perro. Será un gran día porque mi padre pintará todas las palabras que tiene en el corazón. Apenas salga el sol, yo despertaré a mi padre, compartiremos un tazón de chocolate con miel y abriré las orejas como se abre la mañana para aprender a ser un buen tlacuilo y pintar hermosas palabras que digan cómo somos nosotros, los mixtecas, para siempre. Si les gustó este podcast, los invito a que lo sigan también en las redes sociales. En Twitter lo pueden encontrar como @paignorarmenos. En Facebook, Instagram, TikTok y YouTube con el nombre de este podcast. Y si tienen comentarios o sugerencias, pueden hacerlos llegar por medio de cualquier red social o a través del correo electrónico paraignorarmenos@gmail.com. Gracias.